Bueno, muchas gracias por presenciar, por estar aquí reunidos para escuchar la charla de Paloma Ramos, que nos va a hablar de conexiones de Kalman-Galois de álgebras. Paloma es, estudia doctorado en matemática en la Universidad Nacional de San Juan. eh, y bueno, todo tuyo. Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, como bien dijiste, vamos a hablar un poco de las conexiones de Kalman-Galois en P-álgebras. Eh, bien, voy a empezar dando un poco de la historia de lo que es las conexiones de Galois, que comienza con Everest Galois en 1830, donde se planteaba la pregunta de cuándo una ecuación polinómica puede resolverse utilizando radicales, o sea, expresiones algebraicas simples y raíces. Y con eso obtuvo un resultado para los polinomios donde hizo una relación con los grupos de Galois que le llaman, con unos subcampos de los polinomios. Y luego Birkhoff se dio cuenta de que no necesitaba, o sea, no estaba atado a los polinomios, sino que al orden que tenían los elementos y introdujo el concepto de polaridad. Luego, en 1944, poco tiempo, Einstein-Ore eh, formalizó este concepto llamándolo a que de donde venía, que era de Galois, y le puso conexiones de Galois y lo definió en términos de funciones monótonas, que más enseguida lo veremos, entre conjuntos ordenados. Y luego, más adelante, en 1953, James Smith sistematizó esta noción de conexiones Galois como la conocemos el día de hoy. Bueno, a partir de ahí, muchos autores han seguido estudiando en distintos contextos algebraicos, topológicos y lógicos. Entre ellos, bueno, acá puse algunos. Los más recientes tenemos a Chahar Paseka, Celani Montai y Calomino Palatay Valverdi, que bueno, justamente este trabajo de Calomino Palatay Valverde, ellos hacen un trabajo de álgebra de Hastings con conexiones de Kalman-Galois, que bueno, más o menos nos hemos inspirado en este trabajo. Eh, Acá tenemos lo que es una conexión de Galois, que es dado dos conjuntos parcialmente ordenados, para que recordemos. Tenemos dos funciones, f y g, definidas de p en q y de q en p, tal que se verifica esta condición de que f de p va a preceder a q si solo si p precede a g de q. Esta es la fórmula que dio Smith. Y también vamos a recordar un poco lo que es un retículo distributivo acotado, pseudo complementado. Vamos a llamar que a todo elemento, el pseudo complemento es el máximo del conjunto cuyos elementos tienen ínfimo con x igual a cero. Y le vamos a denotar como el x estrellita, de ahora en más. Eh, También recordamos lo que es una P-álgebra, que bueno, P-álgebra a veces se le llama nada más que a no solo un retículo distributivo, sino a un retículo pseudocomplementado. Acá le llamamos P-álgebra al retículo distributivo acotado, que se suele usar en algunos trabajos que hemos visto. Así que bueno, decidimos por una manera más corta llamarles P-álgebra, y vamos a tener que esta P-álgebra es la que satisface la condición de que el ínfimo de dos elementos es igual a cero si solo si la precede el pseudocomplemento de B. Y en este trabajo vamos a denotar con PDL tanto a la variedad como a la categoría de estas P-álgebras. Bueno, vamos a dar también lo que es un álgebra de Klein. Recordemos que es un retículo distributivo acotado con una negación que es la involución. Bueno, que
no sé, supongo que todos conocemos, pero bueno, es la que la negación de la negación del elemento es igual al elemento. Y además cumple la condición M1 y M2. Y le vamos a decir que este álgebra de Kleene es centrada si tiene un centro, que esto quiere decir que el centro es igual a su negado con esta involución. Y lo que nos interesa ahora a nosotros es lo que es una canálgebra, eh, que es una álgebra de Kleene que cumple además las condiciones de N1 a N5. Estas canálgebras surgen porque nosotros tenemos que los pseudocomplementados son una generalización de la álgebra de Hastings. Bueno, y las álgebras Can surgen como una generalización de las álgebras de Nelson, donde la diferencia más que nada es que en Nelson la negación débil y la negación fuerte no se tratan de la misma manera, como que la débil pasa desapercibida, y en las álgebras Can se tratan con igual condición, ambas negaciones. Bueno, vamos a decir que es una Can álgebra centrada, y le vamos a escribir Can C. Eh, sí, es una Can álgebra y además ese reducto es una clean centrada. Y vamos a denotar con can a las álgebras, a las canálgebras y a las canálgebras centradas con cáncer. Bueno, vamos a ver lo que es la construcción de Kalman que se dio en el paper de Gómez y San Martín, que ya lo vamos a ver más adelante. Como para ver de dónde surge, por qué hemos querido llamarle Kalman-Galois a nuestras álgebras. Dada una P-álgebra, tenemos que el conjunto KDA de los pares AB, tales que su ínfimo es igual a cero, y definimos en este conjunto las operaciones del supremo, el ínfimo, las dos negaciones y un centro que es el 0, 0. El cero va a ser el 0, 1 y el uno va a ser el 1, 0. Y con esto obtenemos una tan álgebra centrada. Bueno, esto es algo que hizo Gómez eh, y nosotros no, llamamos Kalman-Galois P-álgebras a esta estructura donde A es una P-álgebra, F y G es una conexión de Galois y se cumplen G1 hasta G5, que son las condiciones mínimas que nosotros le pedimos a F y a G para que podamos hacer de manera natural la conexión de Kalman. Por eso es que le ponemos el nombre de Kalman-Galois. Y vamos a denotar con KGP a esta categoría de las KGP álgebras. Bueno, acá tenemos dos ejemplos generales y triviales, donde para cualquier P álgebra A, si definimos a F y a G como la identidad, obtenemos una KGP álgebra. Y también si definimos a F y a G como el F de X, si va del 0 va a parar al 0 y todos los demás elementos que no son ceros van al 1 y el G al revés, si el 1 va a parar al 1 y todos los demás elementos que no son 1 van a parar al 0, también obtenemos una KGP álgebra, cualquiera sea A. Y como propiedades de estas KGP álgebras, bueno, tenemos de G6 a G17, pero quería recalcar de G9 a G12, esas cuatro axiomas son como definió Austin-Ore a las conexiones de Galois, que son funciones monótonas. Bueno, también vamos a recordar un poco lo que es los elementos densos de una P-álgebra, que se le va a decir que un elemento es denso si su pseudocomplemento es cero, y a todos los elementos densos los vamos a denotar como DDA. Y vamos a recordar también lo que es un filtro booleano, que es un filtro de A que además contiene todos los elementos densos. Y vamos a definir ahora sí lo que es un KGP filtro booleano, que es un filtro booleano que además es cerrado por el operador G.
No le pedimos que sea sellado por F porque justamente una observación es que de acá sale que, o sea, con ser sellado por G, obtenemos también que es sellado por F. Y definimos también lo que son las GB álgebras, que es donde B es una álgebra de Boole y solo pedimos que F y G sean operadores unarios que cumplan de B1 a B5. O sea, no pedimos que sean conexiones Galois, sino solo que verifiquen de B1 a B5 y con las condiciones B2 a B4 se obtiene que es una conexión de Galois F y G. Bueno, se demuestra en una observación que las GB álgebras son una particular de las KGP álgebras y por lo tanto hereda todas sus propiedades. Y acá, bueno, también podemos ver de la B9 a la B11 que también están la definición de Austin-Orr. Bueno, luego tenemos acá que una congruencia booleana, una KGP congruencia booleana, es una congruencia donde el cociente de A con esa congruencia y las F definidas como se presentan ahí, la F y la G, forman una GB álgebra. Entonces así obtenemos una KGP congruencia booleana. Y podemos ver que, como un gran resultado, que estas KGP congruencias booleanas, una forma equivalente de verla es como una congruencia booleana de A, que además es compatible con F y G. Bien, entonces si tenemos una congruencia booleana, vamos a tener que la clase del 1 de esa congruencia es un KGP filtro booleano. Y con esto tenemos que esta relación es una KGP congruencia booleana. Esta relación, dada en un filtro booleano, un KGP filtro booleano, donde son los pares de elementos, tales que existe un S en el filtro, tal que el A ínfimo S es igual al B ínfimo S. Y con esto tenemos que hay un isomorfismo de orden entre las congruencias, las KGP congruencias booleanas y los KGP filtros booleanos, que es, bueno, como vimos recién, teníamos una KGP congruencia booleana, obteníamos que la clase del 1 era un filtro booleano, y tenemos un filtro booleano y por medio de tita obtenemos una KGP congruencia booleana. Bueno, vamos a ver el teorema de Glibenko, que si bien el teorema de Glibenko es de la lógica, también tiene una formulación algebraica donde la doble negación actúa como un epimorfismo de cada álgebra de Heyting en una álgebra de Boole a través de sus elementos regulares. Y nosotros vamos a ver lo mismo, pero para las P-álgebras, las KGP álgebras. Nos tomamos una P-álgebra, vamos a recordar lo que es un elemento regular, que son aquellos elementos donde la doble negación, hablando de pseudo complemento, es el mismo elemento, vendrían a ser los elementos booleanos. Entonces, estos son los elementos regulares y definimos las operaciones del supremo, el ínfimo, la negación, como el mismo pseudo complemento, y decimos que esta estructura forma una álgebra de Boole. Definiendo ahora el G y el F de esta manera, podemos ver que los regulares de A con este G y este F es una GB álgebra, obteniendo al principio una KGP álgebra. O sea que acá obtuvimos de una KGP álgebra, hacemos los elementos regulares y obtenemos una GB álgebra. Ahora otra construcción que podemos hacer de GB álgebra a través de una KGP álgebra es por medio del cociente, haciendo el cociente de una KGP álgebra con la congruencia tita, pero con el filtro, el menor filtro, KGP filtro booleano, que es los densos de la. Y obtenemos así una GB álgebra.
Eh, bueno, acá tenemos que la aplicación R, que la vamos a definir como cada elemento de X va a parar a el doble pseudo complemento de él, es un epimorfismo. Y así tenemos que este R que hemos definido recién hace un epimorfismo que va de una KGP álgebra a una GB álgebra que es los regulares de A, y a través de la aplicación canónica tenemos que de A podemos obtener el cociente de A cociente con la congruencia, KGP congruencia booleana de los densos de A, y llegamos a que este diagrama conmuta y son isomorfos estas dos GB álgebras que encontramos. Bueno, acá como les comentaba, en la equivalencia categorial que hace a través de la conexión de Calma-Galois, Gómez y San Martín, eh, ellos hacen, teniendo una P álgebra, hacen esta equivalencia categorial con las CAN centradas por medio del funtor K. Y nosotros queremos a las KGP álgebras, le aplicamos este funtor K y queremos ver qué obtenemos. Y bueno, ahí para ello definimos lo que es el operador G, un operador unario, y al operador F lo vamos a definir como la negación de G de la negación del X. Y vamos a decir que da una T, que es una CAN álgebra, y una G, que es un operador unario que satisface las condiciones de K1 a K6, obtenemos una G CAN álgebra. Eh, de acá podemos obtener, si bien no le pedimos a G que sea una conexión de Galois, se puede demostrar que justamente vamos a tenerlo en las propiedades utilizando K2 y K3 y la definición de F. Y bueno, vamos a tener que las G can álgebras se van a decir centradas si el álgebra es una can álgebra centrada, y además el centro va a parar a él mismo por medio de G. Y bueno, vamos a denotar como GCAN a la categoría de las GCAN álgebras y como GCAN C a las de las GCAN álgebras centradas. Tenemos en las propiedades de las GCAN, justamente acá en la K13, que es una conexión de Galois F y solo como propiedades para las centradas, cuando tenemos un centro, tenemos que, bueno, para que sea un centro, justamente hemos pedido que el G del centro vaya al centro. Además, se cumplen las propiedades de que F también, el F del C va al centro, y que G del supremo distribuye, por así decirlo, con el C, porque no distribuye en general. Y lo mismo pasa con F, no distribuye con el ínfimo, pero con el C podríamos decir que sí. Y bueno, ahora vamos a ver justamente la construcción de Kalman para estas KGP álgebras. Entonces, dada una KGP álgebra, construimos este conjunto como los pares que el ínfimo nos da cero. Y además de las otras definiciones que teníamos ya de Gómez y San Martín, tenemos la definición de G, K y FK de esa manera. Y con estas operaciones podemos decir que tenemos un resultado donde nos dice que C es sellado en KDA, que F está definido como el dual de G, que es, bueno, que la negación de G de la negación del par. Y además obtenemos también que F también es sellado en KDA. Y así obtenemos que KDA es una G-can álgebra centrada. Ahora, dadas dos álgebras centradas, vamos a hablar un poco de lo que es el funtor K. Tenemos un H que va de A en B, que es un morfismo en KGP, dado de esa manera, definido de esa manera. El K es un morfismo que va de K de A en K de B. Es un morfismo en G-can C álgebras.
Y así tenemos que K es un funtor que va de las KGP álgebras en las GCAN-C álgebras. Y ahora vamos a definir el funtor contravariante, que es el CDT, que es dada una CAN álgebra centrada. Vamos a definir el conjunto CDT, que son todos los elementos mayores al centro, o sea, nos quedamos todos con la parte superior. Y vamos a definir la operación unaria, bueno, la negación, eh, que sea una P álgebra, de esa manera, como la negación del X supremo con el centro. Y de esta manera obtenemos que, dada una G-Can-C álgebra, obtenemos que CDT con F y G es una KGP álgebra. Donde si bien inicialmente tenemos G, F era el dual, estaba definido como el dual. Bueno, acá tenemos una observación que nos dice que da dos G-Can álgebras centradas y un morfismo de estas G-Can álgebras centradas. Por medio de C tenemos un morfismo en KGP. Y esto nos dice que es el CDT es un funtor. Y bueno, vamos a necesitar justamente definir estos elementos para ver otras construcciones de KGP álgebra, o sea, otra manera de construirlas dada una CAN álgebra. Introducimos estos operadores unarios, que es el rombito y el cuadrado. eh, Y además definimos estos conjuntos, que es el T-rombo, que lo vamos a usar mucho, y el T cuadrado. Bueno, el T-rombo, que es el rombo de X, es el mismo X, y el cuadrado, que el cuadrado de X es el mismo X. Que bueno, estos operadores son operadores modales. Y tenemos una canálgebra, y dado este conjunto que habíamos dicho del T-rombito, con estas operaciones de supremo, el ínfimo y la negación, tenemos que es una P álgebra. Eso ya estaba demostrado en Gómez. Y nosotros lo que hacemos es dar ahora una G-can álgebra, definiendo este F rombito y este G rombito, obtenemos una KGP álgebra. Otra construcción que podemos hacer, dada una T-can álgebra, es a través de la relación binaria pi, que es donde los pares X y van a estar en relación por medio de tita, perdón, de tita, no sé qué dije, sí, solo sí, la negación de X igual a la negación de Y. Eh, bueno, vamos a denotar de esa manera las clases de equivalencia y con t tita vamos a denotar el cociente por una simple notación. Y vamos a ver que esta estructura en Gómez ya se demostró que es una P-álgebra, donde se definen las operaciones del supremo, el ínfimo y la negación de esa manera, y el orden se caracteriza por la clase del X va a ser menor o igual que la clase del Y, si solo si la negación del Y precede a la negación de X. Y bueno, y ahora tenemos que, bueno, también teníamos antes que este tita es compatible con el supremo, el ínfimo y la negación. No es una congruencia porque no es compatible con la negación involutiva, pero también probamos que es compatible con F y con G. Entonces, dada una G-can álgebra, tenemos que este tetita con F y G definidas de esa manera forman una KGP álgebra. O sea que ahí ya tenemos tres maneras de construir por medio de una G-can álgebra una KGP álgebra, por medio de tita, por medio del rombito y por medio del C, del funtor C. Y ahí vemos que, dado una G-can álgebra, tenemos que el T tita y el T rombo son isomorfos. Y acá es de destacar que es dada una G-can álgebra centrada, solo cuando es centrada, el T rombo y el CDT son isomorfos. Y tenemos que una G-can álgebra centrada, si tenemos una G-can álgebra centrada,
Entonces resultan isomorfos el K de C de T con el K de T rombo. Justamente por esto que decíamos que son isomorfos cuando es centrada el T rombo con el C de T. Y así, bueno, obtenemos un isomorfismo dado por este mapa alfa y este isomorfismo natural beta, que es un isomorfismo que va, bueno, primero el de recién iba de una KGP álgebra a la otra KGP álgebra dada por C de K de A, y acá tenemos un isomorfismo de G canse álgebras, que es de T va a, por medio del funtor K y después del funtor C. Y así tenemos dos funtores, el K y el C, con los isomorfismos naturales alfa y beta, donde así se establece esta equivalencia categorial entre las KGP álgebras y las G canse álgebras. Eh, Acá tenemos un poco, vamos a hablar de las congruencias en las KDA, que es dada una P álgebra y una congruencia en AR. Podemos definir la SDR, la relación definida de esa manera, y es una congruencia en KDA. Y recíprocamente, si tenemos una congruencia en KDA, podemos definir la relación R supra S de esa manera y va a ser una congruencia en A. Bueno, eso es lo mismo escrito de manera más bonita. Y de ahí obtenemos que hay un isomorfismo de orden entre el conjunto de las congruencias de A con las congruencias de K de A. Bueno, a modo de ejemplo, acá tenemos una G-canálgebra, TD con su operador G, y bueno, también está definido ahí lo que son las negaciones. Y le aplicamos el rombo, le hacemos el T-rombo y obtenemos, como habíamos visto, la parte superior, ¿sí? Y bueno, con su F y su G. Y así le aplicamos al T-rombo, le aplicamos el funtor K y obtenemos esta álgebra centrada. Como podemos ver, no llegamos a la misma, o sea, no son isomorfas el álgebra, la canálgebra que obtuvimos con esta que es centrada, no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, para eso vimos lo que es la construcción de Zendlesky, donde ahora, además de tener una KGP álgebra, también tenemos lo que es el S, que es un KGP filtro booleano. Y vamos a definir este K de A S, que son los pares, que además de que el ínfimo es igual a cero, el supremo de ellos tiene que pertenecer a este filtro, a este KGP filtro booleano. Y bueno, y dada una KGP álgebra y un KGP filtro booleano, entonces este K de AS es una G-can álgebra. Vamos a definir esta categoría como KGPS, donde los objetos van a ser pares, donde A es una KGP álgebra y S es un KGP filtro booleano, y los morfismos van a ser, en esta categoría KGPS, van a ser los morfismos que teníamos en la categoría KGP, pero que además satisfacen la condición de que el RDS está contenido en el S'. Bien, dadas dos KGP álgebras y dos KGP filtros booleanos, y vamos a definir la R, un morfismo que va de KGP. Como habíamos dicho, ya verificaba eso de que la imagen del filtro va a parar al filtro del otro lado. Eh, es igual, está contenido, perdón, está contenido. Entonces tenemos que el KDSR es un morfismo de G-canal. Y con esto obtenemos que el funtor K es fiel. Luego tenemos que la aplicación dada por el cociente con tita es un isomorfismo de KGP álgebras.
y vamos a definir el T más como los elementos cuyo cuadrado es igual a 1, y esto es un filtro de la G canálgebra, y si le hacemos cociente con la relación tita, es un KGP filtro booleano de T tita. Entonces, bueno, ahí teníamos un filtro booleano, un KGP filtro booleano de tetita, y por lo tanto podemos hacer, le podemos aplicar ese funtor K a tetita con su filtro booleano y obtenemos que es isomorfo a el álgebra GCAN. Y con eso obtenemos que es el funtor K es esencialmente sobreyectivo. Y vamos a tener que es pleno, ya que da dos G-canálgebras y un morfismo en esas G-canálgebras, tenemos que el R tita definido de esa manera es un morfismo en KGP. Entonces así hemos llegado a que tenemos que el funtor es fiel, es esencialmente sobreyectivo y es pleno, y por lo tanto hay una equivalencia categórica entre G-canálgebras y las KGPS. Y como un ejemplo para ver esto, teníamos la misma G-canálgebra que teníamos recién. Le volvemos a aplicar el T-rombo y nos queda esto, sí que vemos en el diagrama, pero además tenemos un filtro, un KGP filtro booleano, que en este caso va a ser o está formado por elementos de H y el 1. Y de esa manera obtenemos una G-canálgebra que, como vemos, es isomorfa a la que nos tomamos inicialmente, que es lo que no pasaba con cuando aplicábamos el funtor K simplemente en la construcción de Kalman. Con la construcción de Zalesky obtenemos una isomorfa. Y bueno, vamos a hablar también de un poco de la construcción de Monteiro, donde en este trabajo Calomino y Peraltay eh, hicieron una equivalencia categorial con la construcción de Monteiro, donde tenían una canálgebra y por medio de tita llegaban a una p-álgebra, pero ellos hablan de Stone, disculpen, ellos hablan de con Stone, le llaman canálgebras de Stone, y acá tienen una, no sé si se ve el cursor, pero acá obtienen una álgebra de Stone, y por medio del funtor K obtienen una canálgebra de Stone centrada, y por medio de Monteiro, a través de una canálgebra, obtienen una centrada. Inspirados en ello, nosotros lo generalizamos no solo para las de Stone, sino simplemente para la canálgebra, obtenemos una p-álgebra, y da una canálgebra, obtenemos por medio de Monteiro una canálgebra centrada. Y también lo hicimos aplicado a las KGP, donde dada una G-can álgebra, por medio del tita, que teníamos el T tita, obteníamos una KGP álgebra. Y si a esa le aplicábamos el funtor K, obteníamos una G-can álgebra centrada. Y bueno, ahora queremos ver si aplicando Monteiro, esta G-can álgebra también nos da una G-can álgebra centradas y qué pasa si son isomorfas o no. Entonces, bueno, aplicamos lo que es construcción de Monteiro, que es dada una canálgebra. Tenemos el conjunto M de T, que son los pares que están en T rombo por T cuadrado, tales que el X es menor o igual que el Y. Definimos el supremo, el ínfimo, las dos negaciones, el 0, el 1 y el centro. Y además definimos lo que es la función G y la función F, eh, justamente con el rombo y el cuadrado por cómo está definido el M. Y así tenemos que G y F son sellados en M de T y que F está definido como el dual de G. Y dada una G-can álgebra, entonces llegamos a que esta M de T es una G-can álgebra centrada. Y así tenemos que, dada una G-can álgebra, va a ser isomorfa a una subálgebra de alguna G-can álgebra centrada.
Y tenemos también que, dada una G-can álgebra, esta MDT es isomorfa a la T-rombo aplicándole el funtor K. Y bueno, eso lo vamos a ver con un ejemplo justamente. Y tenemos también que si tenemos una G-can álgebra que es centrada, entonces va a ser isomorfa a la álgebra obtenida cuando le aplicamos la construcción MDT. Y bueno, como ejemplo tenemos la G-can álgebra que teníamos recién, siempre vemos esa. Eh, Le aplicamos Monteiro, obtenemos esta álgebra centrada y vemos que es la isomorfa a la álgebra central que obteníamos aplicándole el funtor K a rombito. Y bueno, ahí llegamos, así que muchas gracias. Aquí concluye la charla. Bueno, Paloma, muchas gracias por la exposición, por mostrarnos tu trabajo. Ahora abrimos, como siempre, la sección de preguntas y si alguien quiere preguntar, simplemente abre el micrófono y lo puede preguntar. Bueno, mientras yo quiero agradecer también por el espacio, por haberme permitido mostrar lo que estamos trabajando y por venir a escuchar la charla también. Aprovecho para hacerte una pregunta. Sí, Em, Vos partís de la definición de conexión de Galois que se da que se define entre posets. Em, Hay un artículo de Sergio con William que habla sobre las variedades compañeras que parten de un álgebra de Boole y dos operadores unarios, algo de pasado y futuro. Parten de dos operadores unarios que tienen un adjunto, cada uno tiene un adjunto izquierda que es básicamente la negación del operador evaluado en la negación de algo parecido a sí, lo que tenés sí. vos. Eso fue premeditado. Hemos pensado justamente de seguir trabajando con eso. Sí, sí, es la idea seguir trabajando con ver la relación con eso, con los operadores modales también. Perfecto. Hay un pequeño comentario. Ahí Sí, cuando hablamos de las extensiones modales, normalmente ahí la idea es agarrar una variedad de álgebras y de acuerdo a las operaciones que tenga, hacerle de alguna manera una extensión, meter, ustedes recuerden que todo retículo distributivo se puede meter en un álgebra de Boole. Entonces, sí, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en las que nosotros le llamamos las Witt-Heiting álgebras, uno agarra una Witt-Heiting álgebra, que es un retículo distributivo con una implicación que extiende la intuicionista, y ahí estudia lo que sería la extensión modal. Es decir, bueno, esa operación binaria, esa implicación, cuando yo la veo en el álgebra de Boole, se convierte en un operador modal. Entonces, hay cosas interesantes que pasan, como por ejemplo las congruencias en el retículo distributivo con congruencia respecto a esa implicación. Después uno tiene una conexión o una relación con las congruencias en esa álgebra modal grande, que es lo que le llamamos la extensión booleana. Entonces, seguramente ese tipo de extensiones así permiten estudiar propiedades de retículos distributivos con operadores modales o operaciones modales o operaciones binarias y trasladar eso al álgebra de Boole y después volver. Mm. Así que sí, seguramente hay cosas así que se pueden hacer con lo que vos estás trabajando, Paloma.
sea, casi Sí, seguro que hay cosas para trabajar. Una preguntita que quería hacerte yo ya que estamos. eh, Al principio en la definición, en las sí, filminas, aparecen los dos operadores, el G y el F, lo sí, que da la conexión de Galois. El operador, me parece que el G es un operador tipo box, o sea, tipo cuadrado, preserva el ínfimo, y el F preserva el supremo, ¿no es cierto? ¿Es así? sí. Bien, pero en las primeras filminas, cuando das la definición, hay una mosca que me está jodiendo. No es que estoy con la mano, pero hay una mosca que joda. Eh, en la primera definición hay Ahí, una, a ver, claro, hay la propiedad, la G sub 2 y la G sub 3 son propiedades que se dan también en las álgebras modales positivas. Que las álgebras modales positivas corresponde al fragmento modal, el fragmento, diríamos, con la I, con la O, el cuadrado y el rombo de las álgebras de Boole modales o de la lógica modal clásica. Así que esas también son álgebras diríamos, álgebras positivas, porque esos dos operadores, al cumplir G2 y G3, más las operaciones que vos habías puesto anteriormente, que G preserva el ínfimo y F preserva el supremo, hacen que también tenga un retículo distributivo modal. Así que podría ser interesante a lo mejor, no sé si está explorado, a lo mejor Gustavo lo ha hecho, eh, estudiar las álgebras modales positivas cuando el operador cuadrado y el rombo forman una extensión de Galois. O a lo mejor está hecho, no, lo desconozco, pero podría por lo que ser, digamos, entendí es lo que quería que interesante. hiciéramos. Sí, creo que Ah, todavía bueno. no. No sé si anda Sí, sí, Gustavo sí, por ahí, porque yo pero creo sí, es lo que que había. hay algo ahí. Sí, 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 sí. sí. Así que bueno, no, Sí, eso queríamos nomás, quería seguir trabajando comentarte. en eso justamente. Perfecto, bueno, buenísimo. Muchas Perfecto. gracias. No, de nada. Gracias, Sergio, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, hago otra pregunta yo. En las últimas filminas, cuando hablas de estas construcciones twist, eh, hay una cuando vos decís, bueno, tomo los pares A, B, tal que A ínfimo B es igual a cero, ya supremo B pertenece a un filtro booleano. ¿Mm? Sí, la construcción es celeste. Exacto, es Zelensky, exacto. Esa construcción, ¿qué pasa si vos en vez de, o sea, pregunto, no estoy muy al tanto de este tipo de construcciones, pero sé que son muy, muy útiles. ¿Qué pasa si vos en vez de poner A ínfimo B igual a cero, considerás un ideal? ¿Mm? O sea, porque la construcción más general es tomando que en vez de tomar un filtro y el que A ínfimo B es igual a cero, se toma un filtro y un ideal, entonces uno toma los pares A B, tal que A ínfimo B pertenecen al ideal y A supremo B pertenecen al filtro, que normalmente tiene que ser un filtro booleano. No sé si han Sí. explorado ese tipo de construcciones o No, si no lo tiene hemos algún explorado, sentido pero explorarlo estaría acá. bueno. Sí, es buena idea. Porque ahí cuando vos decís A ínfimo B igual a cero, lo que estás diciendo es que A ínfimo B pertenece al ideal generado por cero, que es lo mismo decir A ínfimo B igual a cero. Pero por ahí hay construcción, hay cosas que se pueden hacer en términos más generales, tomando un retículo distributivo, o en este caso una P-álgebra, un ideal y un filtro. Entonces, bueno, tenés una construcción tipo twist, seguramente con alguna otra propiedad. Podría ser a lo Ajá. mejor interesante también explorar eso. Sí, 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 muy buena idea. Vamos a tener en cuenta.
Mm. No sé si alguien más tiene una pregunta o un comentario. Yo, ¿Cuánto te falta, Paloma? ¿Para qué? Para doctorarte. Primero vamos por la maestría con esta tesis, que es lo que les he Ajá. presentado, y luego me queda la tesis de doctorado, que bueno, me queda seguirla trabajando, esa no la terminamos todavía. Así que no. Eso en San Luis, ¿no? Esperemos que antes de que se acabe la beca con ISET, pero Está bien. Porque esto es en San Luis, ¿no es cierto? sí, en San Luis. Sí, sí. Claro, Acá en San Juan no está el doctorado. claro. Está bien. Bueno, buenísimo. yo quería preguntarte algo, pero no sé si viene mucho a cuento. Si, está esta construcción de que el ínfimo esté en un cierto ideal y que el supremo esté en cierto filtro. En este caso, digamos, sería que pertenezca al ideal se termina transformando en una ecuación en que A ínfimo B sea cero. Eh, por lo general, la condición de que un ínfimo esté en un ideal o que el supremo esté en un filtro no es una cuestión ecuacional o cuasi ecuacional. Bueno, yo no sé. Me preguntas a mí, eh, un poco a A todos. cualquiera, al que pueda responder. Yo usted creo sabe que más. no. No, yo creo que no. Es una forma de construcción por medio de pares ordenados. Es como agarrar un álgebra, hacer el producto cartesiano y vos tratás de meterle operaciones a ciertos pares ordenados y bueno, y ahí te van quedando distintas estructuras algebraicas. O sea, uno podría a lo mejor como problema general decir, bueno, tengo una estructura algebraica, formo los pares ordenados que cumplen propiedades parecidas a estas. Bueno, ahí te da una estructura algebraica en un determinado lenguaje, axiomatizar esas estructuras, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, bueno, decir, bueno, a mí es porque esas te dan ejemplos de una estructura algebraica interesante seguramente, digamos, complicada, y hay veces que está axiomatizada y hay veces que no está axiomatizada. Es una cosa parecida a pensar lo siguiente. Por ejemplo, si uno toma un conjunto ordenado y agarra el conjunto de todos los subconjuntos crecientes, y a ese subconjunto le define la implicación intuicionista que uno conoce, digamos, la de siempre que se define entre conjuntos, entre subconjuntos crecientes. Ahí te queda una estructura algebraica, porque los crecientes forman un retículo distributivo, y con esa implicación te forma, sabemos que un álgebra de Heyting, pero a lo mejor nos vamos, qué sé yo, 80, 90, 100 años atrás, a lo mejor uno tenía un ejemplo de una estructura algebraica que dice, bueno, tengo un ejemplo importante, muy grande, pero no la sé axiomatizar o no sé si corresponde a una estructura conocida. Entonces, el problema es axiomatizar la variedad generada por ese tipo de estructuras. ¿Mm? Y eso lo podés hacer en muchas estructuras algebraicas. Tomar un ejemplo particular de algún tipo de estructura que uno haga una construcción así grande como este tipo, twist o por medio de conjuntos relacionales. Y bueno, y el problema es axiomatizar esas variedades y bueno, ahí te salen un montón de cosas. Entonces, es una forma de construir álgebra. Después vos lo que haces es tratar de axiomatizarla y de buscar ecuaciones que axiomaticen o que te definan la variedad en donde esta va a ser un ejemplo de esa álgebra. No sé si eso más o menos responde a lo que... Sí, 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 ahí me quedó bastante más claro. Sí, gracias. No, de nada.
yo me quedé sin preguntas. Si nadie tiene ninguna pregunta, agradecemos a Paloma nuevamente por la presentación y bueno, a todos ustedes por asistir fielmente. Eh, Así que bueno.